luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. 7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque. Buenas tardes, doctor Máximo Carvajal y Vista Antonio Carballido. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que ya se unieron. El día de hoy tenemos de invitado al doctorante, el contador Ramiro Fidel Luciano Vázquez Benítez, y él va a hacer un trueque con nosotros en donde nos va a hablar de los puntos a considerar en los papeles de trabajo del auditor a presentar ante las autoridades fiscales. Entonces, como ven, es un tema muy interesante que pues nos va a ayudar ahorita en estos tiempos. Me dicen que ya está aquí en la sala, nada más que no se ha podido subir el panelista, que ya lo estamos aquí esperando. Ya llegó y les decía, pues en tiempos en donde cada vez más se está enfocando al cumplimiento, pues este tema es muy importante. Bienvenido, maestro Ramiro. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Guadalupe Chan. Muy bien. Agradeciendo la oportunidad de invitarme y aportar, aparte de lo que es el tema en sí, pues mis conocimientos o la experiencia que he obtenido en más de 33 años al respecto. Y ojalá pueda ser de utilidad para todos los presentes. Muchas gracias. Sí, decíamos que es tema de cumplimiento, entonces muy importante. Bueno, me permito presentar la semblanza del doctor Ramiro. Se ha desarrollado por más de 33 años en diversas ramas de la contaduría pública, incluyendo impuestos, auditoría, contabilidad, asesoría y capacitador en atención a los sectores privado y público. Conoce ampliamente de las normas fiscales mexicanas y ha sido expositor en cursos de temas fiscales. Sus proyectos principales se relacionan con el desarrollo de estrategias de planeación fiscal, implementación de reestructuras corporativas, así como diversos esquemas especiales de tributación. Ha participado como perito contable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es socio fundador de PFL Consultoría Integral. A partir de 2019 y a partir de 2021 es socio fundador de Capacitadora y Consultora Integral BRO. Es contador público egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Obtuvo su grado de maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y ha iniciado el doctorado en Ciencias de lo Fiscal por el IEE Plantel Monterrey. Bienvenido, le cedo los micrófonos. Ya sabe que son 45 minutos o 50 de ponencia y de ahí seguimos con la sesión de preguntas y respuestas. Todos los que están presentes ya saben que tienen acceso al chat y a través de él yo le haré saber las preguntas al doctor Ramiro. Adelante. Muchas gracias, doctora Guadalupe Chan. Y nuevamente agradeciendo la oportunidad a este programa de Hagamos Trueque, la oportunidad para estar aquí participando y aportando, pues más allá de lo que es el tema en sí, que es interesante, pues también la experiencia que yo he vivido al respecto de estos temas muy importantes y espero que sea de utilidad y terminando la exposición, pues con todo gusto poder atender algunas preguntas o dudas o comentarios al respecto, ¿verdad?
pues haciendo énfasis, el tema que nos toca hoy es puntos a considerar en los papeles de trabajo del auditor que se presentan en este caso ante el SAT, ¿no? El objetivo de esto es que los papeles de trabajo del auditor sean presentados en forma correcta y que estos papeles, pues, los que están, pues ahora sí, en la práctica, sabemos que estos papeles de trabajo se presentan en forma electrónica, en forma de resumen, ¿va? Y que son posterior a la presentación del propio dictamen fiscal, que abreviado es CIPRED, ¿no? Como lo conocemos. Y propiamente, pues es una obligación que corresponde al dictaminador, que en este caso es el contador público registrado ante el SAT, abreviado le llamaremos CPR. Antecedentes. El antecedente de lo que estamos viviendo ahorita en el 2024 acontece hasta hace ya de 10 años, es decir, 2014 es la base de lo que estamos ahorita todavía cimentando. Su servidor tiene experiencia desde el año de 1988 en que empecé ahora sí que mi desarrollo profesional en Pricewaterhouse, en despacho de firma internacional, y ahí estuve 5 años en el área fiscal. Entonces, ahora sí que desde ahí tengo las bases, y en aquel entonces pues no existía propiamente, o no usábamos el Excel, usábamos el Lotus 123, y la abreviación como CIPRED todavía incluso no existía, ¿no? Pero era finalmente el dictamen fiscal que es el punto, ¿no? Y ya a partir del año 2014, como mencioné, pues la labor muy, pues ahora sí que atinada por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿verdad? Que es el órgano rector pues ahora sí que como organización, pues ahora sí muy antigua, conlleva a todos los agremiados contadores públicos, pues a través de su comité de fiscal o fiscalización ante el SAT, ¿verdad? La comunicación que se tiene con la autoridad en mesas de trabajo, pues se fueron desarrollando, pues ahora sí, los puntos a tratar respecto a la elaboración y presentación propiamente del dictamen fiscal, abreviado CIPRED 2014. Y el propósito de esto es tener una evidencia de que el trabajo hecho por el auditor respecto a lo que es su auditoría, pues precisamente se concentre en que la revisión del contribuyente sea correcta a través de un informe que se llama situación fiscal del contribuyente. La situación fiscal del contribuyente finalmente es la radiografía que conlleva a tener ahora sí la certeza hasta cierto punto si un contribuyente realmente está bien o está mal, viéndolo así, ante los ojos de el SAT, que es la autoridad fiscal, ¿no? Sin embargo, el auditor pues debe obedecer, o el CPR a través de sus procedimientos debe precisamente aplicar las normas internacionales de auditoría, abreviado como NIA, para llevar a cabo sus pruebas de procedimiento. En consiguiente, esos papeles de trabajo deben aportar Una en sí. duda, estamos todavía en la diapositiva de antecedentes. ¿En esa Sí, vamos? ¿Correcto? es correcto. Y vamos bien en Ah, esta. gracias. Sí. Entonces, los papeles de trabajo deben aportar la evidencia suficiente de la revisión realizada al contribuyente que sirvan de soporte para poder entonces llegar el auditor a conclusiones de su trabajo, a los comentarios de su trabajo y a las recomendaciones que finalmente, en este caso, el dictaminador o el CPR va a llegar al final del día de su trabajo, ¿no? Porque esa es la función, en sí, esa es la función global de lo que lleva a cabo la revisión de lo que hace el auditor y que plasma en los papeles de trabajo. Llegar a, como dice el punto 1, a unas conclusiones, a comentarios respecto a lo que revisa y finalmente una serie de recomendaciones que al final se trasladan, ¿verdad?, a lo que es el informe de la situación fiscal que está o que forma parte del CIPRED o del dictamen fiscal, ¿no? Adelante. Ok, como bien dijimos, el CIPRED a partir de 2014,
pues aparece o se contempla propiamente la disposición normativa a través del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que es el artículo 57, y se agrega un último párrafo al respecto para precisar entonces que aparte del CIPRED, que ya venía presentándose, ¿verdad? Desde años, como les decía, desde años pasados, ¿no? Se agregó esta obligación. Esta obligación obedece entonces a presentar entonces los papeles de trabajo, que esto es a través de un módulo del mismo sistema del CIPRED. Adelante. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Y con esto de la mano, pues como sabemos que las disposiciones jurídicas, en este caso fiscales, no solamente, no solamente están dentro del marco del propio Código Fiscal de la Federación, que todos sabemos, sino que también hay un reglamento que va también de la mano ampliando el camino al Código Fiscal de la Federación. Entonces está su reglamento, que en este caso es el artículo 57, último párrafo que ya mencionamos. Pero adicionalmente el SAT establece las reglas a través de la resolución miscelánea, que en este caso la regla 2.10.18 es la regla vigente, que conlleva entonces y nos lleva a la armonización para decir que entonces los papeles de trabajo deben ser presentados a través del medio electrónico y es un módulo del mismo CIPRED, para efectos entonces de que los papeles de trabajo demuestren que el dictaminador precisamente dio la aplicación a los procedimientos de revisión y que conlleva a concluir si la situación fiscal del contribuyente es correcta o incorrecta. Adelante. Aquí es muy importante hacer un alto en esta filmina porque lamentablemente lo que voy a decir es muy duro porque precisamente yo creo que el SAT fue la determinación muy, pues ahora sí que muy sorprendente o muy, drástica, de que si recuerdan los dictámenes, no había distinción en cuanto a la presentación de los mismos, es decir, los dictámenes fiscales, prácticamente eran todos obligados, pero llegó un año que, en el cual la autoridad dijo, ¿sabes qué? Ya no hay dictámenes, ahora sí que sin ton ni son, sino que ya empezó a decir los dictámenes o el CIPRED deben ya tener otro filtro para que entonces todos los contribuyentes no se quieran escudar o proteger a través de la figura del dictamen fiscal o el CIPRED, porque lamentablemente en la práctica, no sé, hace 20 años, por así decirlo, por poner un tiempo en el espacio que estamos viviendo, efectivamente el SAT se percató que muchos CPRs o contadores públicos registrados ante el SAT abusaron de la figura. ¿Por qué? Porque realmente los dictámenes no se hacían, por un lado, o se hacían mal, pero al final del día lo que se reportaba en el informe de la situación fiscal, que es el punto que estamos platicando, estaban alterados, es decir, decían que el contribuyente estaba bien y realmente estaba mal. Entonces, el dictaminador se hizo cómplice del contribuyente y de muchos contribuyentes porque realmente muchos contribuyentes estaban omitiendo el pago de contribuciones fiscales federales, como ya sabemos. Atendiendo a esto, el énfasis entonces está de que el CPR, sus papeles de trabajo deben estar precisamente sustentados en su expediente de auditoría, es decir, es ahora sí, el archivo donde tiene todos los papeles de trabajo que conllevan a demostrar que la auditoría efectivamente se realizó y que corresponden entonces al contribuyente que está dictaminando. Porque, como ya dije, muchas empresas que se dictaminaban realmente no había
papeles de trabajo, entonces no había una auditoría hecha. Adelante. A manera también de resaltar los papeles de trabajo, entonces, ¿qué deben de incluir? Deben de incluir, acentuando lo que ya expliqué en la experiencia, es que deben reflejar los papeles de trabajo, los procedimientos aplicados. ¿Qué procedimientos llevó el dictaminador o el auditor para llevar a cabo la revisión? 2, las conclusiones alcanzadas, es decir, que con base a los procedimientos que aplicó, ¿a qué llega? O sea, ¿qué concluye respecto a lo que está revisando? Porque no es lo mismo revisar que hacer. Y yo he tenido la fortuna de hacer las dos cosas. No es lo mismo, revisar que hacer, como ya lo dije, y entonces uno que revisa, si no lo ha hecho, pues ¿qué revisa? Y lamentablemente hay muchos colegas que están en esa situación. Pero bueno, ahora sí cada quien que se persine. Punto 3, la evidencia obtenida de su revisión, es decir, el hecho de revisar una partida o un rubro llámese el balance general o del estado de resultados, nos lleva a que del procedimiento que se está aplicando, también se dice, oye, ¿qué revisión documental vas a dar o vas a pedir para cerciorarte que lo que vas a revisar y de acuerdo a tus procedimientos, esa evidencia es suficiente para poder concluir lo que estás observando? Y 4 es la evaluación del control interno y la planeación llevada a cabo. Aunque el acomodo está así, resulta ser que en la vida real, eh, la planeación de la auditoría es primero, ¿sí? Que es un punto también muy importante a destacar, aunque está en el punto 4. La planeación de la auditoría va en primer lugar, o sea, cómo se va a gestar esa auditoría, cómo se va a hacer. Y también un punto muy importante es esto de la evaluación del control interno. ¿Por qué? Porque resulta que muchos contribuyentes, personas morales o personas físicas, sobre todo las personas morales, las empresas, que son las que son más de entrada susceptibles a la auditoría, ¿verdad? A la revisión del CIPRED y por ende, pues hacer los papeles de trabajo, que es lo que estamos hablando. Los controles internos, no todas las empresas tienen controles internos. Es decir, se van a la buena de Dios. ¿Por qué? Porque también a lo mejor su estructura de la empresa no da para implementar controles internos o para tener gente que lleve esos controles internos, porque una regla también que es muy dicha desde hace años es que quien hace, como dicen en el béisbol, no es correcto que el que picha cache. Entonces, en este caso, el contador de la empresa, pues no es correcto que él mismo lleve los controles internos, ¿verdad? Entonces, ahí se los dejo de tarea. Adelante. Muy bien. Ahora, aquí ya viene un tema también súper importante. Ahora sí, ya entrando un poquito en cuestión de lo que son los papeles de trabajo, ya pormenorizados. Este, se tiene entonces que los papeles de trabajo de estos que vamos ahorita a mencionar, y voy a precisar también unos pequeños ejemplos o ampliar el comentario de lo que aquí dice. Es muy importante tomar en cuenta lo que voy a comentar, ¿sí? Precisando que estos papeles de trabajo también van a estar en función al giro que tiene el contribuyente. Es decir, pues no es lo mismo hablar de una constructora, del sector de construcción, que están las constructoras, a hablar al giro o al sector de comercialización, donde no están las constructoras. O sea, ahora sí, como dicen, si no es perro, es gato, ¿verdad? Giro de la construcción, están las constructoras. Giro de comercialización, pues están las que compran y venden carros, por así decirlo, ¿no? O las empresas que venden, pues ahora sí, las despensas, por así decirlo, ¿ok? Muy bien. El primer papel de trabajo que tenemos aquí es respecto al ICR pagado en el extranjero, acreditable en México. ¿A qué se refiere el artículo 5 de la Ley de Impuesto a la Renta? ¿Qué significa esto? Significa
que una empresa en México, un residente en México, pudiera entonces obtener ingresos de fuente de riqueza del extranjero. Es decir, imaginemos que una empresa X cobra o recibe ingresos de regalías o asistencia técnica de España, ¿sí? Y en ese sentido, allá en España, de acuerdo a su legislación, independientemente del tratado para evitar la doble tributación, que ese es otro tema, ¿va? Que también va en colación, pero el punto es que se detona un impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, y aquí es donde este papel de trabajo aplica totalmente para, por un lado, que el auditor debe hacer la revisión y por otro lado, presentarlo dentro de los papeles de trabajo que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, ese impuesto sobre la renta pagado en el extranjero para el contribuyente que se está auditando aquí en México, va a tener derecho a un impuesto de la renta que se pagó en España o que la retuvieron en España y que al hacer ya su declaración anual tiene derecho a acreditarlo en los términos de ese artículo 5 de la Ley de Impuesto a la Renta. Muy bien. El segundo papel de trabajo se habla de la cuenta de utilidad fiscal neta, abreviado se llama CUFIN. O bien, hablando de remesas de capital de establecimientos permanentes en México, conforme a la Ley de Impuesto a la Renta. Y aquí hace una distinción también muy importante porque resulta ser que hay contribuyentes que teniendo una CUFIN, pudiera ser que en el año no reciba ingresos por dividendos de otras sociedades donde tenga participación accionaria, o bien pague dividendos a sus accionistas, que es lo más común, ¿sí? Entonces aquí este papel de trabajo obedece entonces a que si en el ejercicio fiscal, en este caso el 2023, que ya se presentó el dictamen, el CIPRED, pero ahorita 2024 que estamos en curso, que se va a presentar el CIPRED el 15 de mayo de 2025, si la empresa dictaminada, el contribuyente, no tiene, entonces, por ejemplo, el pago de dividendos a sus accionistas, este papel de trabajo no se tiene obligación de presentarlo, porque entonces solo se estaría hablando que el movimiento que tiene la cuenta es de actualización por factor de actualización, que es la inflación fiscal para estos efectos. Es decir, que si tuvo el pago de dividendos, ahí sí se tiene que presentar forzosamente este papel de la CUFIN. El punto 3, la CUCA es la abreviación de la cuenta de capital de aportación, y en los mismos términos del papel de trabajo que ahorita señalamos de la CUFIN, la CUCA lleva lo mismo. Es decir, si en el ejercicio fiscal ahorita de 2024, que estamos ahorita en curso, no llegara a haber aportaciones de capital de los accionistas o en su defecto reembolsos de capital, o sea, el regreso de capital a los accionistas, y entonces solamente obedecería la actualización de la inflación a la CUCA, entonces ahí se puede dejar de presentar este papel de trabajo. Pero si hay entonces un reembolso de capital o un aumento de capital, sí se tiene que presentar este papel de trabajo, que es la CUCA. Ok, el impuesto generado por dividendos o distribución de dividendos del artículo 10, ¿esto a qué se refiere? Esto se refiere precisamente al impuesto adicional que derivado de un pago de dividendos que ya vimos lo de la CUCA, ¿va? O sea, ese tiene su procedimiento, que cuando hay CUCA, pues no hay propiamente en sí el pago de un impuesto porque ya pagaron esas utilidades e impuesto, pero no se salvan de este artículo 10 de un impuesto adicional. Entonces, a ese sí se tiene que presentar cuando hay pago de dividendos. En el caso del papel de trabajo 5 romano, dice determinación de la utilidad distribuida gravable únicamente en el caso de reducción de capital a que se refiere el artículo 78 o reembolso de remesas en los términos del artículo 164. Este papel de trabajo precisamente habla del impuesto sobre la renta que se determina en forma adicional, o sea, es un impuesto sobre la renta número 2 que deriva de las reducciones de capital que hacen las empresas, o sea, sus accionistas en esas empresas. Porque aun y cuando tenga cuenta de CUFIN, hay un procedimiento en ese artículo 78 para vigilar
o determinar y calcular si la empresa en un momento dado tiene dividendos fictos. Eso es lo que se conoce como un dividendo ficto y que entonces hay un impuesto sobre la renta adicional para esos casos. Muy bien. El papel de trabajo 6 romano habla de la acumulación de ingresos derivados de celebración de contratos de obra inmueble, así como operaciones de otros contratos de obra que se obliguen a ejecutar obra conforme a un plano, diseño o presupuesto que establece el artículo 17 de la Ley de Impuesto de la Renta. Entonces, como bien dije hace rato, esto es exclusivamente de entrada, como un ejemplo muy claro, a las empresas constructoras, ¿verdad? Es decir, aquí no va a aplicar a una empresa comercializadora, ¿sí? Una comercializadora vende carros, compra y vende carros, se acabó. Entonces, aquí no aplica eso. Aquí, empresas constructoras que entonces tienen contratos de obra, adelante, aquí no se salvan ellos, ¿ok? El papel de trabajo número 7 romano dice ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por fluctuación de moneda extranjera referido al artículo 8 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el ejemplo que les decía ahorita de un ingreso obtenido de la empresa mexicana por regalías o asistencia técnica de España. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Y también tiene este mismo contribuyente, aparte de España, tiene de Estados Unidos, ¿no? U otros países. ¿Qué pasa? Que ahí esas operaciones, ya sea de ingreso o gasto, porque también puede haber al revés, ¿no? Que la empresa mexicana, aparte de estar recibiendo ingresos del extranjero, pague al extranjero también regalías o asistencia técnica, que es lo más común también. Entonces, ¿qué pasa? Que esas operaciones de la empresa residente en México, el contribuyente que estamos hablando como empresa contribuyente dictaminado con CIPRED, de esos papeles de trabajo, esas operaciones están pactadas en moneda extranjera. Y esa moneda extranjera, de acuerdo a las normas de información financiera, deben de determinar una fluctuación cambiaria, que cada mes, como va habiendo un deslizamiento del tipo de cambio, del peso contra las demás monedas o las diferentes monedas según el país que corresponda, va a generar una ganancia o pérdida cambiaria por esa fluctuación. Entonces, ese papel de trabajo sí va para esos casos. Es decir, que si la empresa no tiene operaciones en el extranjero, pues no aplica. Muy bien. El papel de trabajo número 8 romano, ganancia o pérdida por enajenación de acciones conforme lo dispuesto en el artículo 22, 23, 28, fracción 17 de la Ley de Impuesto de Renta. Aquí, ¿qué pasa? Que si una empresa contribuyente en México es una holding, vamos a pensar, que tiene invertido su capital en otras empresas subsidiarias, cuando venda esa empresa las acciones que tenga de esas empresas que decida vender, o sea, vender esas acciones, este papel de trabajo se va a detonar y se tiene que presentar. 9. Intereses provenientes de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero, a que señala el artículo 28, fracción 26 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. ¿Qué pasa aquí? Acordémonos que para efectos fiscales está la distinción de partes relacionadas y partes no relacionadas. Las partes relacionadas tienen que ver con empresas de entrada que hay estructura accionaria, o sea, que son primas hermanas, por decirlo, en este caso, tanto en México y aquí aplica lo del extranjero, porque se hace énfasis al extranjero. Y las partes no relacionadas son terceros independientes donde no hay propiamente una relación más allá de la compra-venta o de operación de ingresos y gastos. Entonces, las partes relacionadas tienen una repercusión más, de más observancia por parte de la autoridad, aparte que ya sabemos que las partes relacionadas tienen que cumplir con un estudio de precios de transferencia por esas situaciones particulares. Pero en concreto, llegando al tema de los intereses provenientes
de deudas contraídas con partes relacionadas a residentes en el extranjero tienen también que ver con la capitalización delgada. Es decir, en otras palabras, si estamos hablando de un contribuyente en México que no tiene partes relacionadas con el extranjero, este papel de trabajo no aplica y por lo tanto puedes dormir tranquilo, ¿verdad? No aplica. Muy bien. Número 10, papel de trabajo número 10. Determinación de la deducción a que se refiere el artículo 30 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, tratándose de contribuyentes que realicen obras consistentes en desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes, los que celebren contratos de obra inmueble o de fabricación de bienes de activo fijo de largo proceso de fabricación, que también se le conoce como bienes de capital. Y los prestadores de servicio turístico del sistema de tiempo compartido. Muy bien. Este papel de trabajo de la numerado aquí con el número 10 romano, vamos a decir que es el espejo de lo que ahorita vimos por el lado del artículo 17, que fue el papel de trabajo que ahorita mencionamos en el número 6 romano, ¿verdad? La acumulación de los ingresos, es decir, que las que están en el sector de la construcción van a tener que poner un papel de trabajo referente a esas deducciones, ¿verdad? Del artículo 30 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Papel de trabajo que está señalado con el número 11 romano, dice deducción de terrenos por la aplicación del estímulo fiscal, según lo establece el artículo 191 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. También es una situación muy particular al respecto de quienes el SAT les da la chance o el permiso de poder deducir un terreno, es decir, no aplica a muchos contribuyentes que aun y con, por ejemplo, una empresa a lo mejor comercializadora que compra y vende carros y compra un terreno, pues no va a pasar por aquí nunca, ¿va? Ok. Porque los terrenos en ese caso sería como es un activo fijo. Muy bien. Y no se deduce, sino que se va cuando se venda, va a deducir el costo de adquisición de ese terreno para esos casos, ¿no? Muy bien. La fracción 12 romano, cuenta de utilidad fiscal gravable para sociedades cooperativas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Impuesto sobre la Renta, cuando existan movimientos distintos de su actualización o del incremento por utilidad fiscal gravable del ejercicio. En este caso, como bien dice, no tiene ciencia. Esto es como un tipo UFIN, pero aplicable solamente a las sociedades cooperativas. Oye, no eres cooperativa, duérmete tranquilo, no tienes que hacer nada. Y digo esto porque lamentablemente hay muchos colegas que, bueno, no todos sabemos todo, pero hay colegas que no tienen esa, o no han tenido esa oportunidad de entrar a todos estos temas y claro que cuando lo ven se asustan y dicen, oye, ya no puedo dormir porque no sé qué onda, qué voy a hacer con ese papel de trabajo. Bueno. El papel de trabajo número 13 romano, determinación de los pagos provisionales y mensuales definitivos. Este sí aplica, pero para todos. Aquí no se salva a nadie. Determinación de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Determinación de los pagos mensuales definitivos, el impuesto al valor agregado. Y en su caso, el impuesto especial sobre producción y servicios para aquellos contribuyentes que están obligados al IEPS. ¿Ok? Número 14 de romano, costo de lo vendido. Costo de lo vendido y evaluación del inventario. Referidos en la sección 3 romano del capítulo 2 romano del título 2 de la Ley de Impuesto a la Renta, es decir, régimen general de ley. Es decir, no está aquí el título 3 romano de las personas morales con fines no lucrativos, ¿no? Entonces es claro. Esta información comprenderá exclusivamente la cédula sumaria y deberá incluir el objetivo, el procedimiento aplicado y la conclusión alcanzada por el contador público registrado, el CPR.
La cédula sumaria, haciendo énfasis aquí, la cédula sumaria es la cédula principal que reviste como papel de trabajo máximo, como una pirámide, imagínense una pirámide. Entonces, la sumaria es la punta de arriba, es el papel máximo superior en los papeles de trabajo, la cédula sumaria, porque debajo de la sumaria ya vienen todos los papeles de trabajo a detalle o analíticas respecto de esa cédula sumaria por cada rubro. Entonces, es decir, hay una cédula sumaria para ingresos, para costos, para gastos, para efectivo, para cuentas por cobrar, o sea, todos los rubros que revisten cada estado financiero tiene su cédula sumaria. Es la cédula resumen. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en el costo de lo vendido, volvemos a lo mismo. Oye, una empresa comercializadora tiene costo de lo vendido, o sea, nada más compra y vende carros, pues no tiene costo de lo vendido. Oye, es una empresa que produce vinos, o los fabrica, tiene procesos productivos, los embotella y hasta que los vende. Oye, ese sí tiene un costo de lo vendido porque realiza una serie de procesos, tiene materia prima, tiene gastos indirectos de fabricación, tiene la mano de obra directamente identificada con ese costo de ventas, entonces aquí sí aplica. El número 15 romano, ventas e ingresos, ese papel de trabajo, ventas e ingresos correspondientes al ejercicio. Esta información comprenderá exclusivamente la cédula sumaria y deberá incluir el objetivo, el procedimiento aplicado y la conclusión alcanzada por el contador, el CPR. O'Reilly. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Entonces, ventas e ingresos correspondientes al ejercicio, o sea, todos. Aquí ya te olvidas de que oye, soy constructor, que si soy comercializadora, que si estoy en el área de metalúrgica, que si estoy en el área de hidrocarburos. Aquí todos tienen que hacer este papel de trabajo de ventas e ingresos, ¿no? Una cédula sumaria de ventas, podríamos decir, oye, la cédula sumaria de ventas, pues es la cédula que concentra todas las ventas de la empresa, en este caso el contribuyente, distinguiendo nada más hasta un nivel, decir, ventas totales por partes nacionales extranjeras, vamos a decirlo así. Partes relacionadas, no relacionadas. Esa es tu cédula sumaria. Oye, la cédula analítica, que no vamos a presentar al SAT, nada más para distinguir, para que se entienda mejor. La cédula sumaria en este caso es la que concentra todo, porque después las cédulas analíticas, pues ya se va a abrir, oye, pues las ventas que tengo con partes relacionadas en México, las ventas con partes relacionadas en el extranjero, las ventas de partes no relacionadas en el extranjero y las ventas con partes no relacionadas en México. O sea, esas son las cédulas analíticas. Adelante, por favor. Respecto a las ventas, ¿verdad? Ok, y ya casi acabamos esta parte. Dice, el papel de trabajo que tiene que ver con los gastos de operación y resultado integral de financiamiento correspondiente al ejercicio. Esta información comprenderá exclusivamente la cédula sumaria, otra vez, la cédula sumaria, y deberá incluir el objetivo, el procedimiento aplicado y la conclusión alcanzada por el contador, el CPR. Aquí aquí es muy común y me atrevo a decir, los gastos de operación, pues todas tienen gasto de operación, si no, ¿cómo operan o cómo van a realizar sus propósitos? Las empresas todas deben tener un gasto de operación, un resultado integral de financiamiento. El resultado integral de financiamiento, recordemos que conforme a las normas de información financiera, ahí entra la parte que tiene que ver con el financiamiento que a lo mejor la empresa se obtiene de apalancarse y de obtener préstamos bancarios, nacionales o extranjeros. Entonces, el costo integral de financiamiento, el CIF, pudiera ser que ciertas partidas tenga la empresa o no,
igual es un SIP que el costo integral de financiamiento puede ser 0, igual no tiene, pero los gastos de operación sí, eso sí, desde mi punto de vista, esa agarra para todo, ¿no? Los gastos de operación que entran por ejemplo, los gastos de venta, parte de nóminas también que no están relacionados con un costo de ventas, están por fuera, o sea, digo, que no están directamente relacionados con el costo de ventas, las depreciaciones que no tienen que ver con el costo de ventas, etcétera, ¿no? Los gastos de operación, entonces, por ahí pasan muchos, ¿no? La siguiente, el papel de trabajo que tiene que ver con el numeral 17 romano, el ICR retenido a residentes en el país y en el extranjero en los términos de la ley de impuesto a la renta. Este papel de trabajo también desde mi punto de vista, pues ahora sí que también todos tienen que presentarlo. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta retenido a residentes en el país del ICR, pues obedece a qué? A salarios si tienes trabajadores. Oye, pues pago a honorarios, pues el ICR honorarios. Que pago rentas porque rento locales. O sea, tengo que rentar locales, pues le retengo a la persona física que se dedica al arrendamiento. Entonces, hay muchos impuestos sobre la renta que dependiendo de lo que tú hagas con esos terceros, la empresa contribuyente que se está dictaminando, pues está obligada a retener impuesto sobre la renta e incluso el IVA. Y en el extranjero, era lo que yo decía hace rato. El ICR retenido en el extranjero implica que, por ejemplo, la empresa en México que estamos dictaminando, que se está haciendo un papel de trabajo, puede estar entonces pagando regalías o asistencia técnica, que son de los conceptos muy comunes, que se pagan al extranjero, en cualquier parte del mundo en un momento dado donde se tengan ya los contratos establecidos de acuerdo a las necesidades del propio y el objeto social de las empresas que se trate. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que en México, cuando pague esas regalías a ese contribuyente del extranjero, se va a tender a retener el impuesto de la renta que dice la ley por regalías o asistencia técnica, pero cuidando que también si hay tratados para evitar la doble tributación entre México y el país, que en este caso sea Estados Unidos o sea España o sea China, no sé, si hay tratado para evitar la doble tributación, ese impuesto sobre la renta a retener al extranjero, pues va a tener su peculiaridad al respecto, pero sí va a haber un impuesto sobre la renta retenido. Muy bien. Y por último, el papel de trabajo de los conceptos fiscales que se incluyen en el anexo denominado conciliación entre el resultado contable y fiscal para los efectos del impuesto sobre la renta. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto porque precisamente este papel de trabajo es un papel de trabajo multiplicador. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos que cuando ustedes incluso llenan el formulario de la declaración anual, no son 2, 3 renglones, ¿verdad? O sea, está clasificado también en rubros como si fueran papeles de trabajo sumarias para decir ingresos contables no fiscales, ingresos fiscales no contables, deducciones contables no fiscales y deducciones fiscales no contables. Y de cada uno se derivan, no sé, 5, 10 conceptos. Muy bien. Aquí, a manera de concluir esta parte de las características y atributos que deben tener esos papeles de trabajo y en función a la NIA 230 respecto a lo que se hace es que los papeles de trabajo deben tener una identificación de lo que se está haciendo, el trabajo que se está realizando, las conclusiones a que se llega de la revisión, donde se señala el objetivo, los procedimientos aplicados y qué boletines de normas de auditoría se están aplicando, cuál es el alcance, las observaciones y las conclusiones de cada uno de ellos. Adelante. Adelante, doctora. Muy bien, ahí. Muy bien. Ahora sí, a manera ya muy rápida, ¿no? Hay una serie de requisitos que en función de esos papeles de trabajo, como se presentan en forma electrónica al SAT, usamos el Excel. El Excel es ahora sí que la herramienta, la hoja electrónica de cálculo Excel es la vigente hasta ahorita, en lo que se inventa otra. Pero los papeles de trabajo en Excel que se van pues ahora sí, a transmitir al SAT, no deben de contener macros, no debe haber macros. 1, 2, la letra y el tamaño específico debe ser 10 con tipo calibrí. Las celdas no deben estar bloqueadas, no deben tener vínculos externos,
Vínculos internos sí se permite. Que no tenga imágenes que conlleve, por ejemplo, un logotipo, porque ya le parte el queso al papel para que Hacienda lo acepte y lo hace más pesado, ¿verdad? Y finalmente, este archivo se encripta y se ensobreta y la extensión que se le conoce para su transmisión es .sbpt, con 26 caracteres que tiene que ver también con el RFC del contribuyente, y así se nombra el archivito, ¿no? Y ya para finalizar mi intervención, ¿sí? Importante es que, haciendo énfasis otra vez a lo que tiene que ver con la conciliación contable y fiscal, el SAT adentro, y bueno, yo porque tuve la fortuna de trabajar en el SAT hace 25 años, estuve 7 años trabajando ahí, y gracias a Dios, doy gracias por haber trabajado ahí, porque también allá ves el otro lado de la moneda. El punto aquí es que la conciliación contable fiscal se tiene que cuidar estas partidas por lo general, porque sí se revisa muy puntualmente desde adentro del SAT en la auditoría fiscal, que tiene que ver con el ajuste por inflación acumulable y deducible. O sea, o te da acumulable o te da deducible, pero es el ajuste anual por inflación, que tiene que ver con la posición que guardan ciertos activos y pasivos de tu balance general que te permite la ley de impuesto a la renta, que sí meter y que no meter, y cómo está el efecto de ellas con la inflación en el año. Las depreciaciones y amortizaciones fiscales que tienen que ver con los activos fijos que tiene la empresa, por eso es la depreciación, y las amortizaciones tienen que ver con los activos intangibles. La provisión de impuesto sobre la renta del año, que tiene que ver entonces con el impuesto sobre la renta anual de la empresa que se está dictaminando. La provisión de la PTU, que es cuando la empresa, si tiene trabajadores, contribuyente, pues forzosamente va a haber una PTU ahí también que reflejar. El 47 o 53% de los no deducibles por las prestaciones salariales. Esto tiene que ver entonces por aquellas empresas que tienen sus trabajadores y que de los ingresos que le pagan los trabajadores que están exentos del impuesto a la renta, es decir, que no se paga un impuesto a la renta, se les castiga, para mí, injustamente, indebidamente, pero así está la ley, con el 47 o el 53% de los no deducibles. Muy bien, por ese hecho, por tener ingresos exentos de impuesto a la renta. Anticipos recibidos, ese también es un tema muy vigilado por Hacienda. ¿Cuáles anticipos? En este caso, el contribuyente recibió dinero, ingresó a la cuenta bancaria, que más que ser un ingreso, no está en el estado de resultados, no está en el ingreso de ventas, pero está en el pasivo. Y ese es un ingreso para Hacienda que es anticipo y está identificado en la conciliación contable fiscal. Y por último, los otros gastos no deducibles, que es la cuenta resumen para muchos contribuyentes, para decir los pecados, ahí van todos. ¿Cuáles son? Anyway. Bueno, hasta aquí termino mi intervención. Muchas gracias pues ahora sí a toda la comunidad. Estoy muy agradecido. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Ramiro. Y bueno, pues a nombre de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, le otorgan el presente reconocimiento al doctor Ramiro Fidel Luciano Vázquez Benítez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Puntos a considerar en los papeles de trabajo del auditor a presentar ante las autoridades fiscales el día 31 de julio de 2024, y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y nuestra directora, la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias. Gracias. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico,
Envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts.